Bueno, antes de continuar, vamos a guardar nuestro archivo de proyecto. Recordemos que el archivo de proyecto es lo que nos permite visualizar las capas de información geográfica desde QGIS. Pero las capas, digamos, son archivos independientes, que en este caso lo estamos guardando en la carpeta procesados y que podemos ver en cualquier software SIG, mientras que el archivo de proyecto sí es el que podemos ver específicamente con un software determinado. Entonces, menú principal, proyecto, guardar y vamos a guardarlo en nuestra carpeta de proyecto. Acá está nuestro archivo de proyecto. Vamos a darle el nombre de introducción al análisis. Listo. Y ya quedó guardado nuestro archivo de proyecto. Bien, entonces ahora sí continuamos. Ya hemos seleccionado nuestro municipio. Está en la carpeta de procesados. Acá lo vamos a dar a actualizar, refresh. Y allí está nuestro municipio seleccionado. Bien. Eh, lo primero que vamos a hacer entonces es el recorte. Aquí vemos que tenemos la capa, por ejemplo, de clima, ¿cierto? De todo el departamento. Y vamos a extraer solamente la capa de clima que está dentro de estos cuatro municipios seleccionados. Entonces vamos a aplicar la herramienta de geoprocesamiento en el menú principal, vectorial, que se llama clip o recorte. Recordemos que todo esto lo podemos consultar en la ayuda de QGIS. Para cada una de estas herramientas de geoprocesamiento vamos a encontrar la correspondiente ayuda, o también aquí en la parte derecha de la caja de diálogo nos aparece un breve comentario sobre cómo funciona, qué hace la herramienta que estamos aplicando. En este caso, la herramienta de recorte nos va a permitir extraer de toda esta capa de clima, que es la que vemos aquí de fondo, extraer solamente este pedacito. Ese es pedacito es lo que llamamos la capa de superposición o la capa de recorte. Y como capa de entrada, básicamente es la capa que vamos a recortar. En este caso vamos a recortar la capa clima y la capa de recorte va a ser este de acá, que es en nuestro caso la capa de municipios seleccionados. Entonces, capa de entrada, clima, capa de recorte, municipios seleccionados y luego la capa resultante. Nuevamente, los tres punticos vamos a guardar en el archivo y la vamos a denominar clima recorte. Recordemos que no es recomendable que sean nombres largos, rutas complejas o con caracteres especiales. Entonces, clima recorte. Ejecutamos, aquí nos va a mostrar, por acá sí finalizó con éxito el recorte. Listo, cerramos y aquí vemos entonces que si apagamos la capa de clima, por acá está la capa de clima recorte. Solamente extrajo ese pedacito de la capa de clima con la capa de municipios seleccionados. Vamos a repetir el ejercicio con las demás capas de información. Ya hemos realizado el recorte. Acá está nuestra capa de nuestra plantilla de recorte, la capa de municipios de los cuatro municipios mencionados. Y acá tenemos la capa de relieve recortada, la capa de cobertura recortada y la capa de clima recortada. Con estas capas vamos entonces ahora a empezar a unir las capas para obtener nuestras unidades y que nos muestren por clima, relieve y cobertura. Unidades espaciales que nos muestren las características de clima, relieve y cobertura. Para eso vamos a empezar a usar este geoproceso de unión. Estas son las herramientas básicas de geoprocesamiento. Vamos a comenzar entonces ahora con esta de unión y comenzamos, digamos que de manera jerárquica con clima. Tomamos la capa de clima recortado y lo vamos a unir con la capa de relieve recortado. Ese resultado lo vamos a guardar por acá en nuestro archivito de procesados. Lo vamos a llamar clima relieve y ejecutar. Listo, ya tenemos acá nuestra capa de clima relieve. Observemos el resultado. Listo, acá tenemos la capa de clima. Acá está la capa de clima
por acá está la capa de clima y por acá está la capa de relieve. Y el resultado entonces al unirlos vamos a ver que es la unión espacial tanto de la capa de clima como la de capa de relieve. Pero no solamente es la unión espacial, veamos los atributos. Estos son los atributos de la capa de clima. Por acá tenemos los atributos de la capa de relieve. ¿Listo? Y el resultado de la capa de clima relieve no es solamente geométrico, es decir, no solamente hizo una unión espacial, sino también en su tabla de atributos. Entonces aquí vemos que están los atributos de clima y los atributos de tipo de relieve. Hay unidades en donde aparecen valores nulos, porque quiere decir que son zonas en donde no hay dato o bien de clima o bien de tipo de relieve. Ahora sobre esta capa que tiene los atributos tanto de clima como de relieve, vamos a aplicarle nuevamente la opción de unión, pero esta vez va a ser la capa clima-relieve con la capa de cobertura, cobertura recortada. Y esto lo vamos a guardar nuevamente por acá en un archivito que va a ser clima, relieve, cobertura. Esto también podríamos dejarlo incluso como archivos temporales para no generar tantos archivos. Bueno, como resultado entonces, pues digamos que en la medida en que se van haciendo una serie de uniones, vemos aquí que se van fragmentando los polígonos. Teníamos esta capa de clima, luego teníamos esta capa de relieve, ¿sí? Y esto le aplicamos una unión, se fragmentó en la capa de clima relieve, ¿listo? Y luego esta capa de clima relieve eh, se le aplicó una unión con la capa de cobertura. Entonces acá tendríamos la capa de cobertura, notemos estos polígonos de esta zona, y al aplicar la capa de clima relieve, pues está dividiendo, está fragmentando los polígonos hasta llegar a esto. Eso es una de las implicaciones y de las consideraciones cuando estamos trabajando este tipo de geoprocesamientos en formato vectorial. Se generan este tipo de situaciones, pequeños polígonos, pues porque en la medida en que se va fragmentando más y más, ¿cierto? Se van colocando más y más polígonos, se empiezan a fragmentar, generando incluso hasta algo que se conoce como geometrías inválidas, en donde son áreas muy pequeñas que realmente son más objeto de generalización. Entonces, pues hay que tener en cuenta cuando aplicamos estos geoprocesamientos vectoriales también esa consideración en el manejo, en el tratamiento de información, ¿cierto? De los polígonos. De hecho, veíamos anteriormente que aparecían unas zonas con unos valores como inconsistentes en cuanto a clima o en cuanto a relieve, como por ejemplo zonas urbanas o valores nulos. Todo eso pues será objeto de revisión específicamente de profesionales temáticos y de pues, llegar a acuerdos sobre cuál es el tratamiento adecuado para ese tipo de datos o para ese tipo de resultados. Entonces, en este caso tenemos ya nuestra capa de clima relieve, que básicamente lo que queríamos era identificar unidades con características de cobertura, relieve y clima, y pues es lo que tenemos en este momento. ¿Cierto? Aquí vemos que para la capa seleccionada, para el polígono seleccionado, está el tipo de relieve, la vegetación, clima, tipo de relieve y vegetación. Ya lo otro tendríamos que entrar a mirar el tratamiento específico para esos pequeños polígonos, ¿cierto? Que nos pueden estar generando algún tipo digamos, de datos erróneos o incluso de esas geometrías inválidas, como vemos por acá, pequeños polígonos sueltos. Pero pues inicialmente tenemos aquí nuestro producto de la aplicación de geoprocesamientos como el recorte y la unión para identificar esas zonas con clima, relieve y tipo de cobertura.
Finalmente, para asociarlo a municipios, pues tendríamos que aplicar nuevamente una unión a este clima, relieve, cobertura, para que nos muestre en qué municipio corresponde cada una de esas unidades. Entonces, para finalizar, aplicamos nuevamente una unión, pero esta vez con la capa de los municipios seleccionados. En este caso, me está mostrando por acá un anuncio en donde hay un problema de intersecciones, sin embargo, me genera la capa de unión con la capa de municipios. A ese tipo de situaciones es a lo que nos referimos cuando se fragmenta demasiada las unidades de análisis. Entonces por acá ya vamos a actualizarlo. Acá está entonces nuestra capa, clima, relieve, cobertura y municipio. Recordemos que en el mismo orden en que hemos hecho las uniones, pues va adicionando, va fragmentando cada vez más los polígonos, pero también va colocando pues los atributos en el orden. Digamos, estos primeros atributos corresponden a la capa clima, estos siguientes a la capa de relieve, estos siguientes a la capa de cobertura y estos de por acá a la capa de municipios. Entonces, en el mismo orden en que vaya haciendo las uniones, asimismo van apareciendo los atributos en la tabla de atributos. Bien, en este caso, entonces, vamos a mirar en esta unidad, ¿cierto? Esta unidad está el clima, el relieve, la cobertura y en la parte de abajito por acá vamos a encontrar el municipio al que corresponde. Con eso pues finalizaríamos nuestro ejercicio de introducción a ambientación a herramientas de QGIS. En la próxima sesión realizaríamos el ejercicio, pero esta vez con base raster para justamente evitar o reducir estos errores de geometrías inválidas o fragmentación excesiva de polígonos.